Hola, muy buenos días. En este momento nos acompañamos con el profesor Ángel Álvarez. Nos va a dar una breve entrevista sobre el pronunciamiento acerca de la juramentación del presidente. Buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, comenzamos. Se afirmó que la juramentación no es algo impredecible sobre la base del principio de continuidad administrativa. ¿Existe este principio en el marco jurídico? ¿Considera que es un argumento válido para posponer la juramentación del presidente? Ciertamente el principio de continuidad administrativa existe, pero en un contexto totalmente distinto. Vamos a ilustrar las cosas claramente con un ejemplo. Supongamos que usted es ministro del gabinete de cualquier presidente y por alguna causa usted renuncia o no puede seguir en el cargo y el presidente no está en capacidad o en la posibilidad de designar un sucesor. Entonces usted se mantiene en su cargo hasta el momento en el cual su sucesor sea nombrado. Esto es válido para cualquier funcionario público, no solamente para todos los funcionarios públicos. Es un principio que está presente en las leyes de derecho administrativo venezolano, que tiene una larga tradición en Venezuela, que no es la primera vez que se aplica, pero se aplica exclusivamente a cargos que no sean de elección popular. No podemos decir que un presidente se mantiene en su cargo indefinidamente porque hay un principio de continuidad administrativa, siendo que un periodo termina una vez que se realizan las elecciones para elegir un nuevo presidente. Entonces, ciertamente en octubre, el 7 de octubre, hubo unas elecciones. La Constitución establece claramente que la toma de posesión es el 10 de enero. Ciertamente también prevé la posibilidad de que haya causas sobrevenidas y sobre eso tal vez podemos hablar más tarde, pero en todo caso lo que sí es cierto es que no hay continuidad administrativa del jefe de gobierno. El jefe de gobierno es elegido por un periodo determinado que se inicia en un momento y termina en otro momento. Bien, ¿qué importancia o significado tiene el acto de la toma de posesión del mandatario? ¿Existe alguna diferencia al tratarse de una reelección o de una elección por primera vez? El acto de toma de posesión tiene dos significados, uno que es simbólico, pero no por ello menos importante, y otro que es estrictamente material y con enormes consecuencias jurídicas. El acto simbólico es el acto de juramentación, acto en el cual un funcionario público, todos los funcionarios públicos se juramentan, por cierto, no solamente el presidente, cada vez que van a asumir un cargo, y esa juramentación es una confesión pública de su compromiso con el respeto de las leyes y el apego a la función para la cual ha sido electo o designado. Esto es un acto importantísimo en la medida en que la confesión de voluntad política de asumir las responsabilidades de un cargo en un momento determinado es justamente una confesión que se hace frente al público. Es decir, es una especie de testimonio público. Cuando usted dice, yo, fulano de tal, asumo este cargo y me comprometo a cumplir las leyes que rigen la función pública, específicamente referidas a este cargo. Entonces, aunque es simbólico, no es poco relevante. La segunda función importantísima del acto de toma de posesión es que es el inicio del periodo gubernamental. Como te decía en mi respuesta anterior, el periodo presidencial está fijado de antemano por la Constitución, no así el periodo de un funcionario público. A un funcionario público que no sea de elección, un ministro, un viceministro, un director general, un recepcionista en un ministerio, no se le contrata por un periodo determinado, salvo que sea una situación contractual excepcional, es decir, los trabajadores por tiempo determinado. Pero generalmente a la gente se le contrata y sin especificarse su periodo comienza hoy y termina pasado mañana, ¿verdad? No, usted no es electo hoy
y toma juramentación tal día y su periodo vence dentro de 4 o 5 años. En cambio, los funcionarios electos sí duran por un periodo determinado. Fíjense, por ejemplo, ¿qué ocurriera si tuviésemos elecciones de la Asamblea Nacional interrumpidas por un factor no previsible? ¿Significa esto entonces que los diputados se podrían mantener eternamente en sus funciones? No, habría que ponerle un lapso. Esa es una situación irregular, sin embargo, que ha estado presente en Venezuela, por ejemplo, con los concejales. En Venezuela hace muchísimos años que no hay concejales electos y ellos se han mantenido en sus funciones mucho más allá de su lapso de elección. Eso es una clara violación de las normas constitucionales y legales. Esa analogía de esa violación de las normas constitucionales y legales la tenemos en este momento en Venezuela al máximo nivel de la jefatura del Estado, porque no se ha activado ninguno de los mecanismos previstos en la Constitución en el caso de que el nuevo periodo presidencial no se pueda iniciar tal como está previsto en la Constitución. Okay. La presidenta del TSJ afirmó que hacemos la diferencia entre el acto de juramentación del inicio del nuevo periodo constitucional. Esto quiere decir que el mandato del presidente inicia indudablemente el 10 de enero, a pesar de que no sea juramentado en esa fecha. ¿Existe una diferencia real entre ambos hechos? Es que no hay forma de diferenciarlo. Es decir, el acto de juramentación es justamente el acto de inicio del nuevo periodo. Es decir, la distinción que ha hecho el Tribunal Supremo entre un presidente electo y un presidente reelecto es absolutamente sin sentido. Si la Constitución, por supuesto, no puede decir presidente electo y presidente reelecto, porque el término general es el presidente electo. El presidente electo puede ser uno que sea reelecto u otro que no sea reelecto. Es decir, los presidentes reelectos son casos específicos de los presidentes electos. Entonces no se puede estar definiendo en la Constitución todas y cada una de las posibilidades. Se dice presidente electo justamente para englobar en la categoría más amplia. Es la clásica distinción lingüística entre género y especie. Es decir, el presidente electo es un género, el presidente reelecto es una de las especies del presidente electo. Imagínense usted que las leyes y la Constitución tuvieran que especificar todas y cada una de las especies posibles de un género. Sería absolutamente imposible. Ya es bastante absurdo que esta Constitución tenga que especificar el género de la persona de la oración en cada uno de sus términos, en los cuales da la diferencia entre, por ejemplo, el fiscal y la fiscala, o el desabrupto gramatical de la fiscala. Pero en todo caso ya eso es demasiado. Es decir, en general las leyes no se definen en términos de la especie específica a la cual se puede hacer referencia, sino de categorías generales que engloban a cada una de las posibilidades generales. En ese sentido, entonces, no hay una diferencia entre un presidente electo y un presidente reelecto, y cualquiera que sea el caso, electo o reelecto, inicia su periodo de gobierno en el día 10 de enero del año subsiguiente a las elecciones, y ese acto es un acto ineludible, es un acto en el cual se marca el inicio de un nuevo gobierno. Okay. Ya para culminar la primera parte, tenemos ¿qué opinión le merece la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ? Bueno, es una sentencia inapelable y una sentencia que hay que acatar porque se trata del máximo organismo jurisdiccional en Venezuela. No hay forma de discutir esa decisión, mejor dicho, no hay forma de apelar esa decisión, y entonces hay que acatarla, pero eso no quiere decir que sea una decisión que uno tenga que compartir. Es decir, la misma Constitución le da a uno el derecho de disentir y expresar su opinión sobre estas sentencias sin que esto lo lleve a uno a desacatarlas. Entonces, aunque es una sentencia que hay que acatar, sin duda alguna es una sentencia que abre una situación muy complicada desde el punto de vista de la juridicidad y constitucionalidad de los actos del gobierno que recién se inicia. Ok, bueno, culminamos con la primera parte de la entrevista. En un ratico volvemos.